Buen día. Hasta el momento hemos cubierto estructuras de datos que son sustentadas por estructuras básicas, por ejemplo, arreglos. Una de las limitantes que veíamos en cuanto a los arreglos es que tienen una dimensión fija. Esto es por la manera lineal, si recuerdan, de cómo se almacenan los datos en la memoria. Entonces, si nosotros tenemos una estructura de tamaño fijo, necesitamos hacer operaciones costosas cuando necesitamos agregar un elemento más, porque implica copiar la estructura dentro de otra. Para accederlas, en este caso, para recorrerlas, para manipularlas, trabajamos sobre posiciones. Y si recuerdan, en el caso de C, particularmente hablando, la referencia, por ejemplo, para un arreglo es una dirección de memoria. Si yo tengo un arreglo, sea el que sea, y yo tengo una referencia a ese arreglo, lo que tengo es la referencia al primer espacio de memoria del arreglo. Ahora vamos a tratar de refactorizar nuestra estructuras de datos, vamos a repensarlas, a crear nuevas, pero ahora basada en un concepto que se conoce como enlaces. El concepto de enlaces entonces abre la oportunidad para nuevas estructuras de datos, por ejemplo, listas enlazadas, pilas, etcétera, pero concebidas desde la perspectiva del enlace. ¿Cómo funcionan? Pues ahora yo voy a tener los datos, pero los datos pueden residir en cualquier lugar en la memoria. Yo lo que necesito es una estructura que en lugar de accederla a través de una posición, voy a accederla a través de una dirección de memoria. Por ejemplo, cuando yo cree el dato A, va a tener también punto así cuál es el siguiente dato que tiene que acceder la estructura. En este caso, una dirección o un puntero, hablando específicamente en C, en el lenguaje C, un puntero que está apuntando al espacio del siguiente dato. El siguiente dato entonces va a tener también un puntero apuntando al siguiente dato. Y así vamos a ir construyendo nuestra estructura hasta que lleguemos, por ejemplo, a indicar que la estructura ya no tiene más datos. ¿Qué tendría que hacer en la operación cuando yo quiera agregar un siguiente elemento? Pues básicamente lo que voy a hacer es modificar entonces ahora el apuntador del último elemento y agregar ahora un apuntador indicando que es el último elemento de la estructura. Eso requiere de nuevo entonces que mi estructura ahora va a tener que tener más elementos que pueden darme la indicación de cómo construirla. Y para representar mi estructura de datos, ¿qué es lo primero que tendría que agregar? ¿O qué es lo que tendría que devolver a mi estructura para poderla recorrer o para poder acceder a ella? Pues básicamente el apuntador al primer elemento de la estructura. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es repensar las estructuras que hemos visto y tratar de moverlas a este concepto de enlaces.